Un saludo cordial desde California. Les habla Luli López, poeta y escritora del libro Amor de Dios, historias basadas en hechos reales, quien produce y conduce tu programa, Ilumina tu vida cerca de nuestro Creador, que está iniciando el día de hoy con una historia de amor y conversión. Este programa ilumina tu vida cerca de nuestro Creador con Luli López. Todos los miércoles a las 11 a.m. de California, 2 p.m. del este de Estados Unidos. Y como les decía, hoy tenemos un testimonio grandísimo, un testimonio de misericordia, una historia que inspira para muchos que puedan pensar que sus hijos no puedan cambiar o mejorar sus vidas. Les platicaré un testimonio de vida del padre Donald Calloway. Su vida comienza en un hogar sin religión, sin nada. Él recuerda de niño que sus padres tenían una relación muy tóxica y se divorciaron. Él se quedó con su mamá, ella se volvió a casar otra vez, pero esa relación tampoco funcionó y se vuelve a casar una tercera vez. Tres figuras paternas en un corto tiempo, pero ninguno de ellos era un ejemplo a seguir. El tercero lo adoptó y sus abuelos adoptivos le exigieron a su mamá lo bautizara, pero no por la Iglesia Católica, y así lo hicieron, pero nunca volvieron a pisar esa iglesia. Como el padrastro era oficial militar, se mudaron con frecuencia. Cuando se fueron a vivir a San Diego, California, ya era él un adolescente. Empezó con amigos y amigas, saliendo de noche a ligar chicas, experimentando en el sexo. Bueno, él pensó que esto era normal de los adolescentes, ¿verdad? A sus 13 años, él vivía con un corazón lleno de lujuria, fumaba y tomaba alcohol y estaba ya probando algunas drogas. Su padrastro tenía que irse a Japón por su trabajo. Obviamente él no quería irse, pero como era menor de edad, lo obligaron. Al llegar a Japón, se revela, él no quiere estar ahí. Se empezó a juntar con los chicos más desastrosos del lugar. Se dejó crecer el pelo hasta la cintura, como lo miran en esta foto que estoy compartiendo, e iba de mal en peor. Se escapó de su casa. A los 16 años empezó a juntarse con la mafia japonesa, la yakuza, y ellos lo usaban como su mula. Su mochila estaba llena de drogas y con muchos dólares, $10,000 siempre traía en su bolsa. Y él dice que su ego se le subió porque podía obtener cualquier cosa que él deseara, ya se fuera hasta una chica, la que él quisiera. El gobierno japonés y la militar de Estados Unidos lo andaban buscando. Él ya estaba en una lista de los más buscados. Pero todo este tiempo que se había escapado de su casa haciendo fechorías, su madre estaba desesperada, pues cansada de buscarlo, que entró en una gran depresión. Una amiga le dijo, tienes que ir a hablar con el sacerdote de la base militar, pero ella no quiso. Pero tanta fue la insistencia que decidió ir. Dios hizo maravillas con este sacerdote que logró que ella se convirtiera a Dios y al catolicismo.
se regresa a los Estados Unidos con su hijo más pequeño y Calloway no tenía ni la más mínima idea que él se había quedado solo en Japón. Pero a todo criminal le llega su hora. Fue arrestado y deportado de Japón a Estados Unidos, de donde él era, aún siendo menor de edad. Mientras él lanzaba obscenidades verbales, su papá biológico viajaba al aeropuerto para recogerlo y después lo manda a otro estado donde vivía su madre. Cuando ve a su madre, las primeras palabras de Calloway para ella fueron: "Te odio". Y su madre se quebró en llanto, pero agradecida con Dios de volver a verlo con vida. De ahí lo mandó a un centro de rehabilitación, pero en vez de mejorar, se empeoró. En muy poco tiempo se escapó y se une a una banda de rock con chicos delincuentes y siguió en las calles haciendo de las suyas, mientras su madre seguía buscándolo y rezando todos los días por él. Un día a él se le ocurre llegar a la casa de su madre, porque él sí sabía dónde estaba. Solamente lo hizo porque no tuvo dónde quedarse. Y ella, feliz de verlo, lo recibe, lo abraza, le da de comer y lo invita a quedarse. Y ese día, que era un día domingo, lo invita a la iglesia. Y él, enojado, le dice que no, que están locos, que siendo tan intelectuales, ¿cómo podían ser tan estúpidos de ser cristianos, tan inteligentes que son católicos? Pues esa religión era la más tonta, porque odiaban a la ciencia. Él, él había oído hablar de Jesús, pero para él era como un personaje de caricaturas. Se enojó tanto que ni siquiera se quiso quedar a dormir en la casa de su madre, porque decía que le daba asco ver imágenes representando a Jesús. A los días volvió a ser arrestado y tiempo después salió de la cárcel, pero tenía que estar yendo a firmar. Pero dijo: no, no voy a ir. Él se fue a buscar a su padre biológico al otro estado donde él se encontraba lejos de ahí donde vivía su madre, pero pero su padre ya tenía una nueva vida, ya tenía una nueva familia, una nueva esposa, y no lo dejó quedarse dentro de su casa, pero le dio posada donde almacenaban sus mazorcas. Allí se quedó por algún tiempo hasta que se le acabó la droga que traía. Después se fue a buscar a su madre. Su mamá y su esposo ya eran cristianos católicos practicantes. Ya su mamá no iba solo los domingos a la Santa Misa, sino todos los días. Y su hermanito ya estaba en una escuela católica. Y cuando los vuelve a ver y le hablan de Jesucristo y de la iglesia, bueno, pensó, estos se metieron a una secta. Y les gritó: no los soporto, no podré quedarme con ustedes otra vez. Se han vuelto locos. Se fue
y más tarde cayó nuevamente en la cárcel por delinquir, pero ahora en una cárcel psiquiátrica, donde estuvo 3 meses. Cuando salió de allí, por ley, tenía que ir a clases de drogadictos anónimos. Pero él dice que solo iba para ligar chicas. Una noche del mes de marzo de 1992, según cuenta la historia, para sorpresa de sus amigos, no quiso salir de rumba o fiesta como era habitual. Se quedó en casa. Estaba muy deprimido, sintiendo un gran vacío existencial. Había caído tan bajo que decidió en ese momento quitarse la vida, pensando que sería lo mejor para acabar con su vida y con todo lo que le rodeaba. Caminaba de un lado para otro, pensando cómo llevarlo a cabo, cómo llevar a cabo esa intención. Y entonces se topó con un libro que pensó que era de National Geographic, pero en el título decía: La reina del cielo visita a Medjugorje. Él no tenía ni la más mínima idea de qué significaba esto. Lo comenzó a leer y se trataba de una hermosa mujer que bajaba del cielo y hablaba con unos niños, y ellos lloraban al sentir la presencia divina. Y la forma tan bella que hablaba de Jesús, quedó cautivo y se llevó el libro entero a su casa y se lo leyó. No durmió en toda la noche. En el libro hablaba de acercarse a Dios para encontrar la paz, la salvación, confesar los pecados para sanar el corazón, confesarse con el sacerdote, representante aquí de Jesús en la tierra. Al siguiente día, muy temprano, fue su madre a visitarlo y ver que estuviese bien. Y él la miró con unos ojos muy abiertos y no le salían las palabras de la necesidad que quería expresar. Y entonces solo dijo: Mamá, necesito hablar con un sacerdote. Y la mamá pensó que iba a empezar otra vez de nuevo a burlarse de ella y de sus creencias, y dijo: No te creo nada. Y él contestó: No, mamá, es en serio. Mira, me pasé toda la noche leyendo este libro, y si esto es de lo mismo que ustedes hablan, yo también quiero. Entonces la mamá empezó a buscar todos los sacerdotes conocidos, pero ninguno estaba disponible en ese momento. Él recordó que seguido pasaba por enfrente de una iglesia que estaba pegada a la base militar, pero él ni siquiera quería voltear. Odiaba la iglesia. Su madre le dice: Corre, hijo, ve a esa iglesia. Y él, sin perder tiempo, va y se dirige a la iglesia, pero no se anima a entrar.
Entonces camina hacia las oficinas de la iglesia y empieza a gritar fuerte, como un loco. ¡Un sacerdote! Necesito un sacerdote católico. En eso llega un oficial y pregunta, oye, calma, ¿cómo te puedo ayudar? Él le dice, ya con voz fuerte, pero de ruego, necesito un padre católico ya. El oficial regresa con un señor de camisa blanca. Él dice, el padre, ¿verdad? El padre Calloway dice que no tenía idea, ni idea, dice, de cómo se miraba un sacerdote. Él pensaba que saldría un hombre con una túnica blanca y larga y que seguramente tendría una barba larga. Solo lo ve y le dice, ayúdame. El padre se presenta como el padre John, lo lleva a un lugar donde pueden hablar y Calloway empieza desenfrenadamente a hablarle de todas las porquerías que había hecho en su corta vida. Y mientras hablaba y hablaba, empezó a sentir mucha vergüenza, lo que nunca había sentido de sus acciones, tanta que ya no podía verlo a los ojos. El sacerdote lo para y le dice, oye, tú te estás confesando porque tenemos que hacerlo correctamente. Y se pone la estola y empieza a decir, por la señal de la Santa Cruz, pero Calloway lo para. ¿Qué está haciendo? El sacerdote contesta, bueno, pues vienes a confesarte. ¿Acaso no eres católico? Y él responde rápido, ¿yo? ¿Católico? Uy, no, jamás. Pero el sacerdote le dice, tienes que ser católico para confesarte conmigo. Calloway empieza a platicarle del libro que leyó y de la hermosa mujer y le dice como pregunta, ¿sabías que Jesús tiene una mamá? Le platica cuando él era niño, todo lo que vivió. También le dice que él miraba a Jesús, él lo miraba como una caricatura, como esas caricaturas de Scooby-Doo o Tom y Jerry. Pero ellos, pues, no tenían mamá. Pero el saber que Jesús sí tenía, le llamó la atención. El sacerdote lo escuchó por un buen rato y luego miró su reloj y le dijo, ahorita tengo que celebrar la Santa Misa. Te invito. Si quieres vas y luego seguimos platicando. Él se quedó a mero atrás y una mujer lo invita a rezar el rosario. Él no sabe qué es, solo le pasan un collar. Él dice, me pasaron un collar y me dijeron, vente joven, te toca el segundo misterio. Él se quedó en pausa. Y bueno, dice que más tarde entró el sacerdote y empieza a decir frases que él no comprende, como coman todos de él
que este es mi cuerpo. Él en su cabeza pensaba, esa gente está bien loca. ¿Cómo es posible que quieran comer de este sacerdote? Pero en eso el sacerdote sube la hostia hasta arriba y cuando la vio, todo paró en el tiempo. Él quedó extasiado y escuchó una voz que dijo, adora. Y en ese momento supo que ese sacerdote tenía en sus manos a Dios mismo. Luego ve al sacerdote subir el cáliz y escucha la misma voz decir, adora. Tuvo la certeza que allí estaba Dios. No podía entenderlo, pero lo sabía, que ahí estaba Jesús. Al ver a aquellas personas acercarse al altar y al sacerdote, decir el cuerpo de Cristo y dárselas en la boca, comprendió todo lo que la voz decía y lo que el sacerdote anteriormente había dicho. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y entonces sintió ser inyectado con tanta sabiduría que pensó que se estaba enfermando, se estaba mareando. Entonces comprendió que todo lo que había estado buscando en el mundo y no encontraba, ahí estaba. Y entonces regresó con el padre más tarde para seguir hablando y preguntarle cómo podía hacerse católico. Él ahí encontró paz, sintió amor y sintió que allí había algo vivo, algo que lo iba a guiar. Y el sacerdote le dijo, cuando regresó con él, tienes que tomar unas clases para que puedas comprender estos misterios de Dios. Le da un crucifijo que él mismo tenía en su pared y él se va sintiéndose otro, que llegó a su cuarto y quitó todos sus pósters de sus artistas de rock y todas esas mujeres que tenía ahí medio desnudas. Limpió su cuarto y colgó el crucifijo. También colgó una pintura del Sagrado Corazón que le había obsequiado y una foto que no conocía, que era como de una persona, él decía, mayor, pero que más tarde supo que era del Papa Juan Pablo II. Él se postra en su cuarto arrodillado y solo y dice, le dijo a Dios, tú, Señor Dios, sabes todas mis bajezas, las veces que empujaba a las viejitas para arrebatarles las carteras, las drogas que tomaba para, según yo, para sentirme bien, la lujuria que estaba en mis ojos. Y me están viendo y me sigues viendo con esos ojos de amor. Y empezó a llorar y a llorar por horas que su ropa quedó toda mojada. Él recuerda. Ahí, eso lo llamó él como una desintoxicación de la divina misericordia.
quedó tranquilo, sin esos deseos más de quitarse la vida. Cuando más tranquilo se sentía, entró Satanás a su cuarto. Él asegura que era él. Antes de esto, dice que él no creía en el demonio. Según él, Satanás vino a reclamar lo que era suyo. Él se sintió que lo estaba asfixiando, que no podía hablar, pero instintivamente él dejó salir un grito de lo más profundo de su ser. Y él gritó, y el grito fue, María. El demonio se esfumó y él sintió que una paz y una ternura que inundó su ser y una voz de mujer dulce que le dijo, Dani, estoy muy feliz. Solo su madre le decía así, Dani. Y esa noche él durmió como no dormía en mucho tiempo, como un bebé en el regazo de su madre. Al día siguiente regresó con el sacerdote a contarle todo lo que le había pasado, asegurando que fue María Virgen que le habló, preguntándole entonces al sacerdote cómo podía, pues, ser un católico cristiano. Ya quería hacerlo. El padre lo escribió a las clases de Rica. Rica, R-I-C-A, quiere decir rito de iniciación cristiana para adultos. Se cortó el pelo, dejó de escuchar esa música de rock pesado, su lenguaje cambió, buscó un trabajo y empezó a asistir todos los días a misa. Quería volver a sentir lo que había sentido y a rezar el rosario, como las personas que estaban ahí lo hacían. Su vida cambió radicalmente. Se metió a estudiar, terminó el colegio y se fue a la Universidad Franciscana en Ohio, donde obtuvo su licenciatura en Teología y Filosofía. Aprendió latín, francés, italiano, polaco, español. Empezó a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es el plan para mi vida? Él sentía que había algo más, pero nunca pensó dónde lo llevaría. Bueno, después de un tiempo, supo por una feligrese, que se le dice a las personas que van a misa, ¿verdad? Son feligreses, que le dijo que él tenía, ¿verdad? El don para el sacerdocio y que si no, pues le presentaría a, a una de sus hijas, muy bella. Y él dijo, no, no. Y se quedó pensando y empezó a aplicar a varios seminarios y esperando que alguien lo aceptara. Por fin fue aceptado en uno. El padre Calouet se mira como el modelo de la divina misericordia. Él se mira y lo dice, porque teniendo toda una vida pecaminosa que había llevado y que por la gracia de Dios llegó a ser ordenado sacerdote el 31 de mayo del 2003.
Por esta razón, quise compartir este testimonio porque estamos en mayo y casi, bueno, estamos a 29, pero es el 31 de mayo que fue él ordenado. Su madre se llenó de gozo ya que su hijo, el extrogadicto, que abandonó la secundaria, criminal, convicto y delincuente, mal hijo, se graduó con los mejores teólogos y con honores. Hoy es el superior de la Casa de los Marianos y director vocacional. Y más, ha escrito maravillosos libros sobre María Santísima y otros muchos más libros. Escritor. Es reconocido como el sacerdote surfeador, que le encanta ese hobby, pero también es reconocido como un ejemplo, ¿verdad? Porque la historia de su vida es un gran ejemplo, obviamente, con la intercesión de nuestra María, hermosa la Virgen María. Un alma hundida, perdida en la desesperanza, el encontrar la luz de Cristo para alumbrar a otras vidas. Muy bello testimonio. Qué bello y hermoso nuestro Dios, Señor Jesucristo. Cómo nos saca y nos transforma en seres nuevos y con un proyecto de vida. Es un gozo platicarles este testimonio para gloria de Dios. Y bueno, él aquí en su biografía habla que nació en 1972 en Dearborn, Michigan, Estados Unidos. Y habla también y que se ordena sacerdote en el 2003 como miembro de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción. Además de ser conocido dice él, por mi afición al surf, lo es por mi apostolado del Rosario, que culmina con la reciente publicación de Champions of the Rosary, Campeones del Rosario, historia y héroes de una arma espiritual. El libro consta de 3 partes. Una historia del Rosario como arma espiritual que nos ha dado Dios mismo. Las frases más contundentes de los 26 santos y papas, héroes del Rosario, y una guía práctica de cómo y por qué rezar el Rosario. El padre aconseja a las familias a rezarlos juntos. Dice, si se trata de niños pequeños, quizás es más aconsejable rezar una decena por la noche. Los domingos y festivos pueden rezarse las 5 decenas. También recomienda mucho que se reúna la familia para el rosario y sea el padre quien lo guíe. Su libro presupone que el rosario es una arma. Es correcto decir que esta devoción al rosario es también una arma necesaria para la santidad. Y él, pues, contesta a esta pregunta. Dice, técnicamente la devoción al rosario no es necesaria para la salvación. Con toda sinceridad, quien esté contra el rosario nunca será elevado a los altares. Rezar el rosario es rezar el Nuevo Testamento. Rezar el rosario es meditar sobre el misterio redentor de Jesucristo y coronar con rosas espirituales la hermosa cabeza de la Reina del Cielo. Quien se opone a ambas cosas no puede ser santo. Su experiencia de conversión fue a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre y de su propia madre.
¿Cuál fue el secreto de su madre sobre su conversión? ¿Tiene usted algún consejo para las madres que queremos que nuestros hijos amen a la Santísima Virgen y a la Santa Madre Iglesia? El secreto, el secreto que usó mi madre fue el secreto del que escribió San Luis María Grignon de Montfort, a saber, el secreto del rosario. El rosario es poderoso. Cuando mi madre se convirtió al catolicismo, comenzó a rezar el rosario a diario para la salvación de su matrimonio y la conversión de su hijo delincuente. O sea, yo, dijo. Bueno, queridos radioescuchas, hay mucho más que compartir de este sacerdote, ¿verdad? Pero bueno, lo haré en otra ocasión porque se nos ha ido el tiempo. Los espero el próximo programa a la misma hora y por nuestra América en la radio o en mi canal de YouTube Luli López Poesías. Nos vemos hasta la próxima con un tema muy hermoso que luego, bueno, sabrán.